Capítulo 8. El verdadero día de reposo. Tema 6. El domingo en el Nuevo Testamento. El domingo en el Nuevo Testamento. El sábado y el primer día de la semana están mencionados en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el nombre domingo no se menciona, porque cuando se escribió el Nuevo Testamento, los nombres actuales de los días de la semana no estaban dados aún. Cada vez que la Biblia menciona el sábado, se refiere al reposo del séptimo día de la semana, con muy pocas excepciones. Y cada vez que se menciona el primer día de la semana, se refiere al que ahora se llama domingo. Pregunta número 1. ¿Cuántas veces el Nuevo Testamento menciona al primer día? El primer día de la semana se menciona solo 8 veces en el Nuevo Testamento y ninguna vez se lo llama día de reposo. A continuación van los 8 lugares donde se lo menciona. Mateo 28, verso 1. Marcos 16, versos 1 y 2. Marcos 16, verso 9. Lucas 24, verso 1. Juan 20, verso 1. Juan 20, verso 19. Hechos 20, verso 7 y Primera de Corintios 16, verso 2. Pregunta número 2. ¿Qué texto registra la única reunión religiosa realizada en el primer día de la semana? El día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Nota: esta reunión fue realizada de noche, pues dice el verso 8 que había muchas lámparas en el aposento. El apóstol no solo predicó hasta la medianoche, sino hasta el alba. Verso 11. En la Biblia, el día se cuenta desde una puesta del sol hasta la otra. Hablando estrictamente, una reunión tenida en la noche del primer día de la semana habría sido realizada en lo que ahora llamamos sábado de noche. Notemos los siguientes 6 puntos. Primer punto. Esta es la única vez que se menciona una reunión para partir el pan en el primer día de la semana. Punto número 2. De acuerdo a Hechos capítulo 2, verso 46, ellos partían el pan todos los días. Punto número 3. El relato de esta reunión no dice nada acerca del día de reposo. Punto número 4. Esta era una reunión especial, porque al día siguiente Pablo iba a salir de viaje. Punto número 5. Esta reunión se menciona debido a la restauración de un joven que cayó desde la ventana y murió. Y punto número 6. La reunión fue realizada el sábado de noche. Pregunta número 3. ¿Hay algún texto que diga que la colecta
se debiera tomar el domingo en la iglesia? Uno de los mencionados 8 textos dice: «Cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces las colectas». Primera de Corintios capítulo 16, versos 1 y 2. Nótese que aquí no se menciona ni iglesia ni reuniones. Solo está la exhortación de Pablo para que los santos, cada primer día, aparten algún dinero conforme a Dios los hubiera prosperado. Se les pide que cada uno aparte una donación semanal en su casa. Como se ve, este texto no habla de la santidad del domingo. Pablo no menciona una colecta en público. No está hablando de ninguna reunión en la iglesia. Esta no era la colecta semanal, regular, sino una donación especial reunida entre las iglesias gentiles para los santos pobres de Jerusalén. Pablo iba a llevar esa donación con un representante de cada zona, que entregaría esa muestra de amor. Léase 1 de Corintios capítulo 16, versos 3 y 4, Romanos capítulo 15, versos 24 al 28. También se refieren a este caso 2 de Corintios capítulo 8, versos 1 al 4 y 2 de Corintios capítulo 9, versos 1 al 5. Pregunta número 4. De acuerdo a Mateo, ¿cuál es la relación entre el sábado y el primer día de la semana? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mateo 28, verso 1. Citamos aquí la versión de 1960 de esta Biblia por ser más clara. Nota: aquí Mateo menciona 2 días, el primero llamado día de reposo o sábado y el otro llamado el primer día de la semana, y dice que el verdadero día de reposo viene antes del primer día de la semana. Ni siquiera se ve la más mínima insinuación de un cambio del día de reposo. El Evangelio de Mateo se supone haber sido escrito unos 30 años después de la crucifixión, y en ese tiempo Mateo sigue llamando día de reposo al sábado. Pregunta número 5. ¿Cuál es el testimonio de Marcos acerca del primer día? Marcos menciona 2 veces el primer día de la semana. Como pasó el sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo y Salomé compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro. Ya ha salido el sol. Marcos 16, versos 1 y 2. Como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Marcos 16, verso 9. Nota: en esos 2 versículos se refiere al mismo primer día. El verso 9 sencillamente afirma que Cristo resucitó el primer día y apareció a María Magdalena.
El verso 2 dice que las mujeres vinieron a ungir el cuerpo de Cristo en ese primer día de la semana y explica también que el sábado o día de reposo había pasado ya cuando ellas salieron a cumplir esta tarea. Este pasaje también indica que el día de reposo precedía al primer día de la semana. Ellas hubieran embalsamado el cuerpo de Cristo en el primer día, trabajo que ni hubieran intentado hacer en sábado. Pregunta número 6. ¿Cómo aclara Lucas la distinción entre el día de reposo y el domingo? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Lucas 24, verso 1. Nota. Este es el mismo evento registrado por los otros escritores, con una información adicional. Léase Lucas capítulo 23, versos 54 al 56. Cristo fue crucificado en el día de la preparación, como se llama al viernes. Murió cuando se acercaba el comienzo del sábado. En ese mismo viernes, las mujeres prepararon especias para ungirle. Al día siguiente, que era el día de reposo, descansaron conforme al mandamiento. Por lo tanto, se mencionan 3 días: el día de la preparación, el sábado y el primer día de la semana. Las mujeres trabajaron en el día de preparación, el viernes, y en el primer día de la semana, el domingo. Pero durante el sábado descansaron. Pregunta número 7. ¿Por qué los discípulos estaban reunidos en el atardecer del primer día? Los dos últimos lugares que mencionan el primer día están en Juan capítulo 20, verso 1 y verso 19. El primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjole: paz a vosotros. Nota. En el primero de estos 2 versículos, Juan meramente repite lo que habían escrito los otros evangelistas. El verso 19 indica que los discípulos estaban juntos y que las puertas estaban cerradas por miedo de los judíos. Entonces, no estaban celebrando la resurrección de Cristo, porque aunque sabían que Jesús no estaba en la tumba, todavía no creían que había resucitado. Conclusión. Hemos considerado cada texto del Nuevo Testamento que menciona el primer día de la semana. Ninguno menciona que el primer día fuera el nuevo día de reposo. Pero hay en esos textos fuerte evidencia de la santidad del sábado. Es interesante notar que cuando la Biblia menciona el primer día de la semana, generalmente lo menciona en contraste con la santidad del sábado de reposo. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 expresa que Juan fue en el Espíritu en el día del Señor y tuvo sus maravillosas visiones. Algunas veces se ha dicho que este texto alude al domingo. Sin embargo,
ninguna parte de la Biblia dice que el domingo sea el día del Señor. Eso es mera tradición humana. Todo lo contrario, la Biblia dice que el día del Señor es el sábado, lo que puede verificarse en Isaías capítulo 58, verso 13, y Marcos capítulo 2, verso 28. Lo cierto y lo seguro es creer lo que dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39.